Todos los demonios son iguales. Lucifer, Legión, Lilith, Belcebú. Ya verás lo que ellos pueden hacer. Estos son solo algunos, pero su poder es real. En los márgenes de los códices olvidados, donde la tinta se ha vuelto polvo y el pergamino se deshace al tacto, se oculta una jerarquía de sombras. No son leyendas, son registros. Los textos antiguos, rescatados de bibliotecas que el tiempo intentó borrar, describen una estructura que la Biblia apenas se atreve a nombrar. Al pasar las páginas, el aire se vuelve denso. No se trata de metáforas. Los escribas anotaron nombres, posiciones y reglas que desafían la lógica física que conocemos. Estas entidades no habitan en el vacío. Se infiltran en la estructura misma de nuestra realidad. Mientras leemos, una pregunta surge en el silencio de la habitación. ¿Qué ocurre cuando una jerarquía invisible comienza a reclamar su espacio en el mundo de los vivos? La luz de la lámpara parpadea. El papel bajo los dedos parece vibrar con una frecuencia que no pertenece a este plano. Aquí, la historia humana se detiene. Aquí, comienza algo que no fue diseñado para ser comprendido por la mente humana. Las sombras no son el final del camino. Son el inicio de una jerarquía que ha esperado siglos en los rincones más oscuros de estos escritos, aguardando el momento exacto para manifestarse nuevamente. La cultura popular ha reducido lo sobrenatural a figuras de cartón, a espectros que se desvanecen con la luz del día. Es una simplificación cómoda, pero al cerrar el libro y mirar a nuestro alrededor, la realidad se niega a encajar en esos moldes. Los registros bíblicos no hablan de fantasmas, sino de fuerzas que operan bajo reglas que desafían la física. Imaginen una inteligencia que no necesita cuerpo para manipular la materia, que no busca asustar, sino ocupar. Mientras el cine nos vende sombras proyectadas, los antiguos escribas documentaron presencias que alteraban la estructura misma de los lugares. No son alucinaciones colectivas, son anomalías registradas en el tiempo, eventos donde la lógica se quiebra. La mente humana intenta categorizar lo que ve, buscando etiquetas, buscando explicaciones racionales para lo que no tiene una explicación biológica. Pero la evidencia es persistente. Hay una jerarquía oculta que no responde a nuestras leyes, una fuerza que observa desde los márgenes. La narrativa moderna nos ha acostumbrado a la caricatura, el mal como una sombra lejana, un concepto abstracto que se disuelve ante el análisis. Sin embargo, los registros bíblicos originales rechazan esta comodidad. Al profundizar en los textos, la simplificación mediática se desmorona. No estamos ante alegorías, sino ante una crónica de fuerzas que operan con precisión quirúrgica. Mientras la cultura popular busca el susto fácil, los profetas documentaron una realidad donde las leyes de la física son meras sugerencias. Estas entidades no se esconden en la imaginación, se infiltran en la estructura misma de la sociedad, alterando el curso de los eventos con una inteligencia ajena a la nuestra. Consideren la diferencia. La ficción nos muestra una lucha de voluntades, pero el registro antiguo describe una ocupación. Es una intrusión constante, una presión que se siente en la arquitectura de la historia humana. No hay espacio para la interpretación poética, cuando los hechos documentados muestran una jerarquía que desafía toda lógica. La realidad que sugieren los textos no es solo perturbadora, es una advertencia. Retrocedamos al año 700 antes de nuestra era. El aire en el desierto es seco, cargado de una estática que hace vibrar los sentidos. En este escenario, los profetas no escriben metáforas, ellos observan. Sus voces, grabadas en pergaminos antiguos, no son lamentos, son informes de campo. Apuntan con dedos temblorosos hacia las ruinas de Edom, donde la arena se desplaza sin causa aparente. No es el viento. Los profetas describen entidades que se mueven entre los escombros, presencias que ocupan el espacio vacío donde la vida humana fue erradicada. Ellos ven lo que otros ignoran, sombras que no proyectan oscuridad, sino que la absorben. La advertencia es clara y urgente. Los profetas no hablan de demonios como conceptos teológicos, sino como entidades que habitan el desierto con una intención física, tangible.
Observan cómo estas fuerzas se desplazan, cómo interactúan con el entorno, dejando marcas en la tierra que ningún fenómeno natural puede explicar. Es un registro de una realidad que se niega a permanecer oculta. El desierto es un territorio ocupado por una jerarquía que aguarda. El desierto fue solo el campo de pruebas. Ahora, la mirada se desplaza hacia los muros de la ciudad, donde la piedra y el mercado ocultan una intrusión más profunda. Estas entidades no se limitan a las ruinas, se infiltran en la estructura misma de la sociedad. Observen los registros. Las decisiones de los líderes cambian sin razón aparente. Los mercados colapsan tras eventos inexplicables, y las jerarquías sociales se fracturan desde adentro. No es una invasión ruidosa, sino una ocupación silenciosa. Estas fuerzas se entrelazan con los hilos que sostienen el orden público. Un magistrado dicta una sentencia que contradice su propia ética. Un comerciante destruye su legado en una sola noche. La influencia es constante, un pulso que late bajo la superficie de la vida cotidiana. Los textos antiguos sugieren que estas entidades operan como parásitos en el sistema, aprovechando las grietas de la voluntad humana para expandir su dominio. Cada ley aprobada, cada conflicto iniciado, lleva la marca de una inteligencia que no busca el caos absoluto, sino un control metódico. La lógica física que rige nuestro mundo se detiene ante estas entidades. No operan bajo las leyes de causa y efecto que conocemos. Observen el fenómeno. Un objeto sólido atraviesa una barrera sin dejar rastro de impacto. El tiempo, en presencia de estas fuerzas, se curva. Los cronómetros se detienen. El ritmo de los latidos cardíacos se sincroniza con una frecuencia que no pertenece a la biología humana. Estas fuerzas no empujan la materia, la reconfiguran. Una puerta cerrada no se abre por fuerza bruta, sino que la cerradura se desintegra a nivel molecular, como si la estructura misma de la realidad cediera ante una orden silenciosa. No hay fricción, no hay resistencia, solo una transición instantánea entre estados. Las reglas de la termodinámica se invierten. El calor se desplaza hacia el frío. El orden se disuelve en una entropía controlada. Estas entidades se mueven en ángulos que nuestros ojos no pueden seguir, ocupando espacios que la geometría euclidiana declara imposibles. La realidad es solo una superficie delgada que estas entidades atraviesan con la facilidad de un cuchillo sobre el papel. Ahora, enfoquemos la mirada en los Seirim. El profeta Isaías los nombró, no como metáforas, sino como presencias tangibles que acechan en los márgenes. Imaginen entidades cuya existencia desafía la clasificación biológica. Se desplazan con un movimiento espasmódico, una agitación constante que parece sacudir el aire a su alrededor. No son sombras etéreas, poseen una densidad física que altera el entorno. Al moverse, dejan marcas en el suelo, una fricción que desgasta la piedra y rompe la quietud del terreno. Sus extremidades se desplazan con una coordinación antinatural, un ritmo que no sigue los patrones de la fauna conocida. Observen cómo reaccionan ante la luz. No se ocultan, sino que parecen absorberla, creando un vacío visual donde se encuentran. Cuando se manifiestan, el aire se satura con un zumbido de baja frecuencia, una vibración que se siente en los huesos antes de ser escuchada. No emiten sonidos articulados, sino un chirrido seco, similar al roce de dos superficies rugosas. Estas entidades no esperan en el vacío, ocupan el espacio con una intención depredadora. Se agrupan, se separan y vuelven a converger en formaciones que sugieren una inteligencia colectiva. La descripción bíblica es clara. Donde ellos pisan, el orden natural se desmorona. No son alucinaciones nacidas del agotamiento, sino fuerzas que reclaman el territorio, dejando tras de sí una huella de desolación que persiste mucho después de que su presencia física se desvanece. Dirijamos la atención a Edom. Las ruinas no son solo restos de una civilización olvidada, son el ecosistema donde estas entidades se anclan. Imaginen un paisaje de piedra caliza fracturada, donde los muros caídos crean pasadizos que no llevan a ninguna parte. Aquí, el silencio es denso. Los Seirim no habitan este lugar por azar. Las estructuras desplomadas actúan como conductores de su energía. Observen
cómo la piedra reacciona. Las grietas en los bloques de granito se ensanchan al paso de estas presencias, como si el material mismo intentara alejarse del centro. No hay vegetación que prospere. El suelo está compactado por una presión que no proviene del peso natural de los escombros. Al moverse entre los arcos derruidos, las entidades desplazan el polvo, creando remolinos que suspenden partículas de forma estática. La temperatura en estos puntos desciende bruscamente, provocando que la humedad se condense en patrones que siguen una lógica geométrica. No es un lugar abandonado, es un territorio reclamado. La estructura física de la ciudad ha sido reconfigurada por una fuerza que no tolera la vida. Observen ahora el movimiento. Entre los bloques de piedra caliza y los dinteles fracturados, los Seirim ejecutan una coreografía que desafía la inercia. No es un desplazamiento errático, es un baile preciso, una secuencia de giros y pausas que se sincronizan con el desmoronamiento de los escombros. Cuando una entidad se apoya sobre una columna caída, el peso no se distribuye de forma natural. La piedra se fractura bajo una presión puntual, emitiendo un chasquido seco que resuena en el vacío. Se deslizan sobre las superficies irregulares sin perder el equilibrio, sus extremidades se flexionan con una elasticidad que ignora la rigidez de los materiales. Al girar, desplazan el aire con tal violencia que las partículas de polvo se arremolinan en trayectorias circulares, trazando el rastro de su danza en el espacio. Es un patrón repetitivo, un salto, un impacto, una pausa donde la entidad se funde con la textura de los escombros, volviéndose indistinguible del entorno. Este baile no busca la gracia, sino la disrupción. Cada movimiento arrastra consigo una caída de temperatura que congela la humedad. Descarten la idea de la alucinación. Lo que ocurre en estas ruinas no reside en la mente, sino en la materia. Cuando un Seirim se desplaza, el suelo cede bajo un peso medible. Observen las marcas dejadas en el barro seco, depresiones profundas que siguen una trayectoria lógica, como si un cuerpo sólido hubiera presionado la tierra con una fuerza constante. No son sombras proyectadas por la luz, son obstrucciones físicas que bloquean el paso de la brisa. Si lanzan una piedra hacia el espacio que ocupa la entidad, ésta no atraviesa el vacío. Rebota contra una resistencia invisible, emitiendo un sonido metálico al impactar. La temperatura en el área de contacto desciende hasta los 0 grados, provocando que la escarcha se forme instantáneamente sobre las rocas, dibujando el contorno de una anatomía que no debería existir. Estas entidades no se desvanecen ante la observación directa. Por el contrario, desplazan el polvo y las cenizas. La transición es absoluta. De las ruinas habitadas, pasamos al ritual del chivo expiatorio, una secuencia de transferencia física que define a Azazel. El proceso comienza con el contacto. Las manos se apoyan sobre el lomo del animal, y el aire alrededor se satura de una estática densa. No es una metáfora, es un intercambio de carga. Observen cómo el pelaje del animal se eriza ante la proximidad de la entidad, mientras el suelo bajo sus patas comienza a agrietarse por una presión descendente inusual. El ritual exige un movimiento constante hacia el límite del asentamiento. El animal es conducido, no guiado, hacia la línea donde la vegetación muere y el horizonte se convierte en una extensión de roca y arena calcinada. A medida que se alejan de la civilización, la temperatura ambiente cae bruscamente, creando un rastro de escarcha que marca el camino hacia el vacío. El desierto profundo no es solo un lugar, es un sumidero. Al llegar al límite, el animal es soltado. No huye por miedo, sino que es impulsado por una fuerza invisible. La entidad Azazel se desplaza junto a él, una presencia que absorbe la luz y distorsiona la visión del terreno. El animal se adentra en la oscuridad total. La iniquidad no es un concepto etéreo, es un residuo que se acumula en los cimientos de las estructuras sociales. Azazel actúa como un catalizador, una entidad que succiona este sedimento acumulado. Observen cómo el aire se vuelve denso, cargado de partículas que se aglutinan en torno a puntos de alta tensión. Cuando la iniquidad alcanza un nivel crítico, el entorno físico comienza a degradarse. Las piedras se resquebrajan,
Los metales se oxidan en segundos y el aire adquiere una viscosidad metálica. Esta entidad no juzga, simplemente absorbe. Funciona como un sumidero que atrae hacia sí las tensiones, los conflictos y los actos de violencia. El proceso es violento y silencioso. La iniquidad, al ser extraída, deja tras de sí un vacío absoluto. Azazel se hincha con este peso, una masa invisible que se vuelve más pesada a medida que se aleja. El camino hacia el abismo no sigue una línea recta, sino que se hunde en las fallas geológicas, donde la luz solar es un recuerdo lejano. Azazel arrastra la carga acumulada hacia el corazón de las fisuras terrestres, lugares donde la presión atmosférica aumenta y el aire se vuelve inerte. Observen cómo las paredes de roca se estrechan, formando un corredor natural que bloquea cualquier rayo de sol. Aquí, la iniquidad no se dispersa, se condensa. La entidad se desliza por las paredes, dejando una marca oscura que corroe la piedra caliza, un rastro de residuos que se filtran hacia las profundidades. A medida que avanzan, el terreno se vuelve más inestable. Las rocas se desplazan bajo el peso de la presencia, provocando derrumbes menores que sellan las entradas. No hay vegetación, ni insectos, ni rastro de vida biológica. Solo una quietud opresiva que absorbe el sonido. La entidad alcanza una cavidad subterránea, un espacio donde la oscuridad es tan densa que parece tener volumen propio. Allí, Azazel deposita la carga. El sol nunca alcanzará estas profundidades. Y es precisamente en este aislamiento geológico donde la iniquidad se asienta, fundiéndose con la roca madre. El ciclo de la oscuridad se desplaza. Dejamos atrás las vastas extensiones del desierto y las grietas geológicas para entrar en un terreno donde la frontera ya no es la tierra, sino la propia voluntad humana. El relato avanza hacia el Nuevo Testamento, marcando un giro drástico en la naturaleza de estas presencias. Si antes operaban como fuerzas de la naturaleza, ahora observamos una sofisticación inquietante. La amenaza ha mutado. Ya no buscan habitar ruinas, sino que han aprendido a infiltrarse en el tejido vivo. La transición es sutil, pero absoluta. La atención se centra ahora en la anatomía de la posesión, en cómo una inteligencia externa puede reclamar el control. Los registros narran encuentros donde la voz que emana de los labios no pertenece a quien la pronuncia. La entidad se vuelve un parásito de la conciencia, un ocupante que camina entre nosotros, oculto tras la mirada. La mutación es evidente cuando analizamos el comportamiento de estas entidades. Ya no actúan por impulso o por mera presencia residual en el entorno. Ahora, cada movimiento responde a un cálculo preciso. Observen los registros. Las entidades comienzan a demostrar una capacidad de planificación que desafía la aleatoriedad. No buscan simplemente ocupar un espacio, sino desmantelar la estructura de mando de un individuo. La inteligencia que ahora se manifiesta opera con objetivos concretos. Identifican puntos débiles en la voluntad, esperan el momento de fatiga extrema y ejecutan una intrusión que parece coordinada desde una dimensión superior. No es un ataque caótico, es una ocupación sistemática. La entidad analiza el sistema nervioso, mapea las conexiones neuronales y comienza a emitir señales que alteran la percepción del huésped. Se observa cómo la voz cambia de tono, cómo el ritmo cardíaco se estabiliza bajo un control externo y cómo los ojos reaccionan a estímulos que solo la entidad puede procesar. Esta nueva jerarquía de sombras no se limita a habitar, reclama el control de la maquinaria biológica para ejecutar tareas que el individuo jamás habría concebido. La lógica física es ignorada, reemplazada por una eficiencia fría y metódica. La transición hacia esta inteligencia estratégica marca el punto de no retorno. El objetivo final de esta jerarquía es la conquista del receptáculo biológico. No basta con influir. La entidad requiere un anclaje físico, un sistema nervioso que pueda manipular como un titiritero maneja sus hilos. Cuando la intrusión comienza, el proceso es implacable. La conciencia original es empujada hacia los márgenes, obligada a observar cómo sus propios músculos ejecutan órdenes ajenas. Observen la resistencia del sistema.
los espasmos musculares, la dilatación errática de las pupilas, el sudor frío que brota ante el esfuerzo. La entidad no busca destruir el cuerpo de inmediato, sino convertirlo en un instrumento de precisión. Se apropia de los centros motores, bloqueando las señales del cerebro humano y sustituyéndolas por impulsos eléctricos que emanan de una dimensión invisible. El sujeto pierde la capacidad de parpadear por voluntad propia. Sus manos se mueven con una rigidez calculada, alcanzando objetos. Es una colonización total. Cada fibra muscular se tensa bajo una presión que no es humana. El cuerpo ha dejado de pertenecer a su dueño. Nos trasladamos a los márgenes de la civilización, donde la piedra caliza de los sepulcros se agrieta bajo el peso de los siglos. Allí, un hombre habita entre los restos de los muertos, su cuerpo marcado por el contacto constante con la roca fría y el polvo. No es una estancia voluntaria, es una existencia reducida a la agonía. Observen sus manos, están desgarradas, los dedos sangran, cada espasmo de sus músculos revela una lucha interna que supera la resistencia de la carne. No es un individuo el que se retuerce en el suelo, sino una multitud que reclama el control de cada fibra. La entidad se manifiesta aquí como una fuerza colectiva que se autodenomina Legión. La presión sobre el sistema nervioso es absoluta. Se observa cómo su pecho sube y baja con una frecuencia antinatural, mientras sus ojos recorren el vacío con intensidad. El hombre intenta gritar, pero el sonido que emerge es un eco distorsionado, una amalgama de voces que resuenan. La tragedia de este hombre no es la posesión, sino la multiplicidad. Dentro de su cráneo, el espacio que antes ocupaba una sola voluntad, ha sido invadido por una multitud. Imaginen el conflicto. Una conciencia fragmentada, donde miles de impulsos colisionan simultáneamente contra los centros de mando del cerebro. No hay una voz dominante, sino un enjambre de intenciones que operan en paralelo. El sujeto intenta levantar un brazo, pero los músculos se bloquean, porque otra parte de la legión ordena un movimiento opuesto. Es una parálisis impuesta por la saturación de comandos. Observen cómo sus dedos se contraen en ángulos imposibles. Cada espasmo es el resultado de una lucha interna por el control de los tendones. La entidad colectiva no es un bloque sólido, es una red de voluntades que se solapan, creando un ruido mental que desgarra la psique del huésped. A ratos, el hombre intenta articular una palabra, pero la lengua se retrae, forzada por una orden que proviene de una de las facciones invasoras. La identidad original se disuelve. La presión es tan intensa que los capilares de sus ojos estallan bajo el esfuerzo de contener tanta presencia. No es una posesión estática, es un campo de batalla. La legión no solo habita, sino que fragmenta, convirtiendo la estructura cerebral en un laberinto de impulsos contradictorios que mantienen al hombre en un estado de tortura perpetua. La transformación de la capacidad física es el síntoma más alarmante de esta ocupación. Observen la musculatura del hombre. Los tendones del cuello se tensan hasta el punto de la ruptura, no por un esfuerzo humano, sino por una sobrecarga de energía. Cuando el sujeto decide moverse, no hay vacilación ni fatiga. Cada acción es un despliegue de potencia bruta que ignora las leyes de la biomecánica. Al intentar levantarse, el peso de su cuerpo parece multiplicarse, haciendo que la roca sobre la que se apoya se agriete bajo la presión. No es solo fuerza, es una proyección de energía que altera el entorno. Si el hombre golpea el suelo, el impacto resuena con profundidad. Sus extremidades se mueven con una velocidad que desafía la percepción visual, ejecutando trayectorias que un sistema muscular no podría sostener. La resistencia de sus huesos parece haber sido alterada. Donde un mortal sufriría una fractura, él ejerce una presión constante y demoledora. La tierra bajo sus pies se desplaza, cediendo ante una fuerza que no conoce el cansancio ni el límite del dolor. El hombre ya no es el dueño. El metal de las cadenas no cede por desgaste, sino por una torsión violenta que ignora la resistencia del hierro forjado. Observen los eslabones. Bajo la presión de sus muñecas, el acero comienza a deformarse, estirándose como si fuera cera caliente. No hay un punto de apoyo,
No hay palanca, solo una contracción súbita que obliga al metal a doblarse sobre sí mismo. El sonido es agudo, un chirrido metálico que corta el aire cuando la estructura molecular del grillete llega a su límite. Un eslabón se abre, luego otro, con la facilidad con la que una rama seca se parte bajo el peso de una piedra. Las cadenas caen al suelo. El hombre ni siquiera mira los restos de metal. Sus manos, libres de toda restricción, se cierran y abren con una fluidez perturbadora. La física del momento es imposible. El hierro ha sido vencido por una fuerza que emana directamente de la tensión muscular. El metal, ahora inútil, descansa sobre la tierra, mientras el hombre se mantiene erguido, demostrando que ninguna barrera puede contenerlo. El hombre se detiene en seco. Sus manos, antes frenéticas, caen a los costados, con una pesadez antinatural. Observen sus ojos. La mirada pierde el enfoque, oscilando entre la confusión y una fijeza gélida. Los músculos de su rostro comienzan a contraerse de manera espasmódica, no como un tic, sino como si algo estuviera ajustando los rasgos desde adentro, borrando la expresión de angustia humana. Él intenta dar un paso, pero su pierna se bloquea, obligándolo a permanecer en una postura rígida. La lucha por el control es evidente en la tensión de sus hombros, que suben y bajan en un ritmo respiratorio que no coincide con su pulso. De repente, el forcejeo cesa. La cabeza del hombre se inclina hacia un lado, con un movimiento mecánico, fluido y carente de vacilación. Sus dedos se curvan, explorando el aire con una precisión que no busca el equilibrio, sino el dominio del espacio. La transición es total. El individuo ha dejado de ser el motor de sus acciones para convertirse en un simple receptáculo. El silencio que sigue es más denso que el aire mismo. El hombre abre la boca, pero no para respirar. Los músculos de su garganta se tensan, estirándose hasta marcarse bajo la piel, como si una presión interna intentara expandir el conducto. No hay un suspiro previo, ni la preparación mecánica que requiere el habla humana. El primer sonido surge como un crujido de piedra contra piedra, una vibración baja que hace temblar el aire a su alrededor. Es una frecuencia que no debería existir en una laringe biológica. Suena a metal oxidado arrastrándose sobre suelo de granito. La voz no sale de sus pulmones, sino que parece emanar de un vacío situado detrás de su lengua. Cada sílaba es una nota disonante, cargada de una malicia que se siente antigua, como si el lenguaje fuera una herramienta que la entidad apenas está aprendiendo a manipular. La entonación es plana, desprovista de la calidez o el ritmo que definen la comunicación humana. Es una cadencia gélida, un eco que resuena con la sabiduría de eras olvidadas, cargada de una autoridad que obliga a quien escucha a bajar la mirada. El sonido se sostiene, constante y opresivo, llenando el espacio. La voz se estabiliza, abandonando el crujido inicial para adoptar una claridad punzante. Comienza a pronunciar nombres de lugares que fueron borrados de los mapas hace milenios. No son simples palabras. Cada sílaba parece arrastrar el peso de una historia que la humanidad olvidó deliberadamente. El poseído enumera fechas exactas de eventos ocurridos en el otro extremo del mundo, detallando las conversaciones privadas de personas que ya no existen. Sus ojos, fijos en un punto invisible, parpadean con una cadencia que no sigue el ritmo de la respiración. Menciona un pacto sellado en la oscuridad de una cueva, describiendo la textura de los objetos y el olor del incienso quemado en aquel ritual prohibido. La precisión es quirúrgica. No hay vacilación ni titubeo al exponer secretos que nunca fueron escritos, verdades que permanecieron ocultas bajo capas de tierra y silencio. El aire en la habitación parece volverse más pesado, cargado de una estática que hace erizar la piel. La entidad no solo habla, está desmantelando la realidad, exponiendo los hilos invisibles que conectan el pasado remoto con el presente. Cada dato revelado es un golpe directo a la lógica. El hombre, ahora un simple conducto, articula una profecía sobre el colapso de una estructura cercana, citando fallos en la arquitectura que solo un constructor conocería. Los relatos de los evangelios actúan como un registro crudo de esta colisión entre dos naturalezas incompatibles.
No se trata de una influencia sutil, sino de una ocupación violenta que transforma el cuerpo en un campo de batalla. En los sepulcros, la tensión alcanza su punto crítico cuando la entidad, una multitud que se autodenomina Legión, toma el control total de los músculos. El hombre no lucha contra la posesión, sino que es desplazado por ella. Sus manos, antes débiles, se cierran con una presión capaz de astillar la madera y retorcer el hierro. Las cadenas, forjadas para contener la fuerza de un criminal, se quiebran bajo una tensión que no responde a la anatomía humana. Es una demostración de poder que ignora los límites del hueso y el tendón. La mirada del poseído se vuelve errática, enfocándose en varios puntos a la vez, como si la entidad procesara múltiples realidades simultáneamente. La voz, que antes era una sola, ahora se superpone. Cada movimiento es brusco, carente de la inercia natural del cuerpo, como si fuera operado por hilos invisibles que tiran con una fuerza desproporcionada. Los testigos retroceden, viendo cómo la identidad original se desvanece, reemplazada por una inteligencia colectiva que no reconoce leyes físicas ni sociales. La tensión es insoportable. El aire se satura de una estática que hace que el cabello se erice, mientras el hombre se desplaza con una agilidad inhumana, dejando claro que lo que habita en su interior es una fuerza antigua. Más allá de los casos aislados de posesión, los escritos de Pablo introducen una capa de complejidad que altera nuestra comprensión del conflicto. La amenaza ya no se limita a un cuerpo que se retuerce o a una voz que clama desde las sombras. Se expande hacia una arquitectura invisible. Pablo habla de los principados y potestades, entidades que operan no desde la periferia, sino desde los engranajes mismos del orden establecido. Estos no son espectros que buscan refugio en un sepulcro, sino fuerzas que ejercen una presión constante sobre el curso de la historia humana. Al considerar estas jerarquías, el escenario se desplaza de la escala local a una dimensión cósmica. La evidencia de su influencia se manifiesta en los eventos coordinados. Es una red de influencia que se extiende por encima de lo físico, operando en los lugares celestiales con una eficiencia que escapa a la observación directa. Cada decisión política, cada giro inesperado en los conflictos globales, comienza a adquirir una nueva lectura bajo esta perspectiva. La escala de la amenaza se vuelve inabarcable, dejando claro que el peligro no es solo lo que vemos, sino lo que sostiene el mundo desde el vacío. Al profundizar en la naturaleza de estas entidades, la distinción se vuelve tajante. No estamos ante espíritus menores o manifestaciones erráticas de fuerzas caóticas, sino ante una estructura jerárquica de una precisión matemática. Estas inteligencias operan bajo una cadena de mando que ignora las leyes de la física tridimensional, mientras que los demonios de los sepulcros actúan como agentes de campo. Los principados y potestades ocupan niveles de mando que se sitúan en las capas superiores de la realidad. Su existencia se desarrolla en dimensiones invisibles, espacios que se solapan con nuestro entorno, sin ser detectados por los sentidos humanos. Imaginen un engranaje que mueve el mecanismo de un reloj desde el interior de la caja, oculto tras la esfera. Estas jerarquías no necesitan contacto físico para ejercer su voluntad. Su influencia se despliega a través de una red de conexiones que atraviesan el tejido mismo de la existencia. Cada nivel de esta jerarquía posee una especialización, una función específica. No hay improvisación en sus movimientos, solo una ejecución metódica que se desliza por los márgenes de nuestra percepción. Al observar la complejidad de esta organización, la idea de un fenómeno sobrenatural aislado se desmorona. Nos enfrentamos a una administración invisible, una fuerza que no busca el caos inmediato, sino la estabilidad de su propio dominio. Si aceptamos que estas jerarquías operan desde una altura estratégica, la historia humana deja de ser una serie de eventos azarosos para convertirse en un registro de intervenciones calculadas. Observen los puntos de inflexión, tratados firmados en momentos de desesperación, cambios de régimen que desafían la lógica política, o crisis globales que parecen diseñadas para desmantelar estructuras sociales. Cada uno de estos hitos, al ser analizado bajo la lente de esta influencia,
revela patrones que no responden a la voluntad humana. Es como si el curso de las naciones fuera un río desviado por presas invisibles. La tensión no surge de lo que vemos, sino de la sospecha de que nuestras decisiones más trascendentales son, en realidad, ecos de directrices dictadas desde una dimensión que no podemos tocar. Los registros antiguos sugieren que estas entidades no solo observan, sino que empujan, ajustan y redirigen el flujo de los acontecimientos para cumplir objetivos que escapan a nuestra comprensión. No hay coincidencia en el ascenso de un líder o en la caída de un imperio. Hay una arquitectura de poder que se despliega con una paciencia que abarca siglos. Al mirar hacia atrás, los eventos que llamamos historia se transforman en una coreografía donde los actores humanos siguen un guión escrito en las sombras. Esta revelación es la que fractura nuestra seguridad. La idea de que el progreso y la libertad son conceptos que operan dentro de un marco preestablecido. Un tablero donde las piezas se mueven por manos que nunca vemos. Para comprender cómo estas fuerzas ejercen su poder, debemos mirar más allá de la materia. Esta dimensión invisible no es un vacío, sino un plano de alta frecuencia que se superpone a nuestra realidad física. Imaginen una lámina de vidrio que filtra la luz. Así actúan estas entidades. No necesitan manipular objetos, sino que alteran la estructura de las posibilidades antes de que se manifiesten. En este plano, el tiempo no es lineal, sino una superficie donde el pasado y el futuro se tocan, permitiendo que estas jerarquías calculen. La tensión aumenta al notar que nuestra realidad es, en esencia, una proyección secundaria. Cada decisión es solo el eco de una instrucción. No hay muros que detengan esta influencia, pues no atraviesa el espacio, sino que lo define. La arquitectura es una red de impulsos. Cuando una entidad reclama un espacio, simplemente reescribe las leyes locales. Nuestra percepción limitada solo ve el resultado final. Esta es la brecha donde reside su dominio. Operan en el código fuente de la existencia, mientras nosotros apenas vislumbramos las sombras. La influencia de estas jerarquías no siempre se manifiesta en grandes catástrofes. A menudo se oculta en los pliegues de la rutina diaria. Observen los detalles que ignoramos por costumbre. Una persona que, de repente, detiene su marcha en mitad de una calle concurrida, mirando al vacío con una fijeza que no responde a ningún estímulo externo. O el error recurrente en una tarea sencilla, ejecutado con una precisión que sugiere una mano guiando el movimiento, no una falla de atención. Estos eventos aislados parecen simples deslices, pero al acumularse, revelan una arquitectura de intervención constante. La evidencia es sutil, casi imperceptible, pero persiste. Es el cambio brusco en el tono de voz de alguien que discute, un timbre que se vuelve metálico, distante, como si el lenguaje fuera una herramienta prestada. Es la forma en que una habitación parece enfriarse repentinamente, no por una corriente de aire, sino por una alteración en la presión, que obliga a los presentes a detener sus conversaciones y buscar una explicación que no encuentran. Cuando la influencia se intensifica, el cuerpo se convierte en el primer testigo de la intrusión. Observen a alguien que intenta escribir una nota simple. La mano se bloquea, los dedos se tensan contra el papel y el trazo se desvía en ángulos imposibles. No es un temblor, es una corrección forzada. En las reuniones, el comportamiento se vuelve errático de forma súbita. Una persona que ríe con estridencia en un momento de silencio absoluto, o que comienza a golpear el ritmo de una mesa con una cadencia matemática. La mirada es el siguiente punto de quiebre. Alguien puede estar sosteniendo una conversación fluida y, de pronto, sus ojos se fijan en un punto muerto. Es como si el sistema operativo del individuo hubiera sido pausado para permitir una actualización externa. Al recuperar el control, la persona no recuerda el vacío, pero su postura ha cambiado. Sus hombros están más rígidos y su respiración es más profunda. Estos episodios se repiten con una frecuencia que desafía el azar. La acumulación de estas señales es la prueba definitiva. Algo está utilizando el cuerpo como un instrumento, ajustando sus engranajes.
La transformación es más profunda que un simple gesto. Es el desplazamiento total del individuo. Observen el momento exacto en que la personalidad original se retira, dejando un vacío que algo más ocupa. La voz es el primer indicador. El tono desciende a una frecuencia que no pertenece a la anatomía del sujeto, perdiendo las inflexiones naturales y adoptando una cadencia monótona, casi mecánica. Las palabras fluyen con una precisión léxica que el individuo nunca poseyó, articulando conceptos antiguos con una facilidad que eriza la piel. No es una actuación, es una sustitución. La mirada se vuelve el punto de mayor tensión. Los ojos, aunque conservan su forma, pierden el brillo de la intención humana. Se fijan en el interlocutor con una intensidad depredadora, sin parpadear, como si estuvieran escaneando el entorno en busca de debilidades. Cuando el sujeto intenta recuperar el control, sus manos se cierran en puños con una fuerza que hace crujir las articulaciones, un esfuerzo físico inútil contra la voluntad que ahora dirige sus músculos. El cuerpo se mueve con una elegancia antinatural, evitando obstáculos con una precisión milimétrica, como si el espacio fuera percibido a través de una lente distinta. La identidad se disuelve, y lo que queda es una cáscara operativa, una marioneta de carne. La suma de estos casos no es un conjunto de anomalías aisladas, sino los engranajes de una maquinaria mayor. Imaginen una partida de ajedrez, donde los jugadores no tocan las piezas, sino que alteran las probabilidades del entorno. Un hombre pierde un tren, y ese retraso provoca una cadena de eventos que altera el destino de una ciudad entera. No es casualidad, es una arquitectura invisible. Observen cómo las decisiones de individuos clave parecen converger en puntos críticos, como si una mano invisible guiara sus pasos hacia un desenlace predeterminado. La inteligencia que opera detrás de estas sombras no busca el caos, sino una coreografía precisa. Los eventos se coordinan con una exactitud matemática, una crisis económica que estalla en el momento preciso para desviar la atención de un descubrimiento arqueológico o un conflicto político que se intensifica justo cuando la sociedad está más vulnerable. Cada movimiento está calculado para maximizar el impacto en la estructura social. No hay azar en la secuencia de estas piezas. La fuerza que dirige este tablero conoce las debilidades de la psique humana y las utiliza como palancas. Al final, lo que llamamos historia es solo el rastro dejado por este ajedrez invisible, una serie de jugadas maestras diseñadas para que la humanidad nunca comprenda quién sostiene realmente las piezas. No existe una resolución que satisfaga la lógica. Al intentar diseccionar estos fenómenos, los límites entre lo físico y lo espiritual se deshacen como papel mojado. La ciencia busca patrones, pero aquí los patrones se burlan de la observación. ¿Son estas entidades presencias externas que invaden nuestra realidad? ¿O son grietas en la estructura misma del mundo? A medida que la investigación avanza, las respuestas se alejan. Lo que comenzó como un estudio de textos antiguos se convierte en un laberinto donde cada salida conduce de nuevo al centro. Las sombras no se han desvanecido, simplemente han cambiado de forma, aguardando en los bordes de nuestra percepción. Quizás la mente humana nunca fue construida para procesar esta arquitectura. La realidad es más porosa de lo que admitimos, y en los rincones donde la luz no llega, las leyes que rigen nuestra existencia se suspenden. El misterio permanece intacto. Al final, comprendemos que algunas verdades no están destinadas a ser descubiertas, sino a permanecer ocultas, vigilando desde el otro lado del velo. El tablero sigue ahí. Las piezas se mueven en la oscuridad, y nosotros, en nuestra limitada comprensión, solo podemos observar el rastro de su paso. La historia humana es apenas una sombra proyectada por algo mucho más antiguo, algo que prefiere no ser nombrado, recordándonos que en los márgenes de lo conocido, siempre hay algo esperando. El silencio que sigue a estas revelaciones no es vacío, sino una forma de espera. Si observamos con atención, el aire parece vibrar con una frecuencia distinta, una señal de que la realidad ha sido alterada por el simple hecho de haber sido cuestionada. No se trata de una presencia que acecha en la esquina, sino de una estructura que sostiene el suelo bajo nuestros pies.
Cada vez que intentamos definir estos fenómenos, la definición misma se desmorona, dejando solo la certeza de nuestra propia limitación. Las sombras han dejado de ser sujetos de estudio para convertirse en el entorno mismo. La historia que escribimos es solo una capa superficial, una fina película sobre un abismo que no hemos terminado de cartografiar. Mientras intentamos cerrar el libro, sentimos el peso de una mirada que no proviene de ninguna dirección física. Es una invitación a aceptar que el conocimiento tiene un límite infranqueable. La curiosidad humana, esa herramienta que nos ha permitido avanzar, se detiene aquí, frente a un muro que no está hecho de materia, sino de una lógica ajena a nuestra especie. Las piezas del tablero han dejado de moverse, pero el juego no ha terminado. Simplemente ha cambiado de fase. Ahora, el misterio se integra en la cotidianidad, recordándonos que, en los rincones más oscuros de la historia, algunas verdades prefieren permanecer ocultas, vigilando desde el otro lado del velo, esperando el momento en que la luz de nuestra razón finalmente se apague. El ciclo de búsqueda se detiene aquí, no por falta de interés, sino por la imposibilidad de avanzar más allá del umbral. Las preguntas que lanzamos al vacío no regresan con respuestas, sino con el eco de nuestra propia voz, distorsionada por algo que habita el espacio entre las palabras. Aceptamos ahora que la realidad no es un objeto que pueda ser diseccionado, sino un proceso en constante flujo, donde las sombras son las protagonistas. La luz de la razón, nuestra herramienta más preciada, se vuelve tenue al intentar iluminar aquello que se alimenta de la oscuridad. No hay más datos que recolectar. El laberinto ha sido recorrido hasta su centro, y allí, en la quietud absoluta, solo encontramos el silencio. Cerramos el registro, no porque el misterio se haya resuelto, sino porque hemos comprendido que la verdadera naturaleza de estas fuerzas reside en su capacidad de permanecer ocultas. El velo no se levanta, se vuelve más denso, más impenetrable. Dejamos de buscar, dejamos de preguntar, y simplemente observamos cómo el mundo sigue girando. La verdad, esa entidad esquiva, prefiere el anonimato. En los rincones más oscuros de la historia, algunas verdades simplemente eligen no ser encontradas. El silencio no es el final, sino el punto de partida donde la percepción se fragmenta. Al intentar fijar la mirada en el vacío, los contornos de lo que llamamos realidad comienzan a ceder. No hay una frontera clara entre el observador y aquello que se oculta en los márgenes. La lógica, esa estructura que construimos para contener el caos, se deshace ante la evidencia de fuerzas que no operan bajo leyes físicas. Sentimos el pulso de una presencia que no necesita nombre, una corriente que fluye debajo de la superficie de cada evento cotidiano. Las jerarquías de las que hablaban los antiguos no se han retirado, simplemente han integrado su esencia en el tejido mismo de nuestra existencia. Al cerrar los ojos, la oscuridad no es ausencia de luz, sino una densidad que nos envuelve y nos reclama. La oscuridad finalmente ha reclamado su lugar en el centro de nuestra visión. La voz que narra este recorrido se apaga, no por cansancio, sino porque el lenguaje mismo se vuelve insuficiente ante la inmensidad de lo innombrable. Las palabras, que una vez sirvieron para trazar mapas de lo oculto, se desmoronan como ceniza sobre un espejo. Ya no hay sujeto que observe, ni objeto que sea examinado. La distinción entre el hombre y la sombra se ha borrado por completo. En este estado de quietud, el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en un punto fijo, un instante eterno donde las jerarquías antiguas siguen operando sin testigos. No queda rastro de la curiosidad que nos impulsó a buscar, ni del miedo que nos obligó a retroceder. Solo queda la presencia de lo que siempre estuvo ahí, esperando en los márgenes de la percepción. El registro se desvanece, las páginas se cierran solas y la tinta se absorbe en el vacío. No hay lecciones que aprender, ni conclusiones que extraer. La realidad, liberada de nuestra interpretación, vuelve a su estado original. La historia termina aquí, no porque se haya contado todo, sino porque el silencio ha reclamado finalmente su dominio absoluto. La oscuridad es completa, el silencio que queda no es vacío.
sino una densidad que vibra con la persistencia de lo que no tiene nombre. Las sombras que habitaban los textos antiguos no se han disipado. Han encontrado un nuevo espacio donde la luz de la razón ya no alcanza a tocar. El registro se ha cerrado, pero la actividad en los márgenes de la realidad continúa con una precisión matemática. Las jerarquías que Pablo describió, esas fuerzas que operan desde dimensiones invisibles, siguen moviendo los hilos de eventos que consideramos azarosos. No hay un final para este laberinto, solo una pausa en nuestra capacidad de observar. La tensión entre lo físico y lo espiritual se ha vuelto permanente. Los Seirim siguen bailando entre los escombros de lo que olvidamos, mientras la legión aguarda en los rincones donde la voluntad humana flaquea. Cada latido, cada cambio de dirección en la historia, es un eco de una inteligencia que no necesita ser reconocida para ejercer su poder. La oscuridad se expande, reclamando el centro de nuestra percepción, y en ese último instante, la distinción entre el observador y lo observado desaparece por completo. La conciencia se fragmenta, dejando de ser un punto de referencia para convertirse en parte del tejido que intentaba describir. Las jerarquías antiguas, los Seirim y la Legión, ya no son entidades externas, sino corrientes que fluyen a través del vacío. El tiempo se detiene en una pausa infinita. No hay más preguntas, pues el lenguaje se ha convertido en polvo. Lo que llamábamos realidad era solo una capa superficial, un velo que finalmente se ha desgarrado por completo. En este estado, el individuo deja de existir como entidad separada. La oscuridad no es un lugar, es la sustancia misma de lo que permanece. Las sombras ocupan el espacio donde antes residía la razón. El ciclo no se cierra, simplemente deja de ser observado. La historia se funde con el silencio absoluto, y en ese punto de no retorno, la verdad se revela como una ausencia total de significado. Solo queda la inmensidad. El velo ha caído, y con él, la última chispa de nuestra percepción se apaga en la profundidad de lo eterno. El eco de la última palabra se pierde en la inmensidad. Ya no hay relato, ni observador, ni rastro de la búsqueda que nos trajo hasta aquí. El espacio que ocupaba la lógica se ha contraído hasta desaparecer. Solo resta una quietud absoluta, una superficie sin grietas, donde la luz y la sombra han dejado de luchar. El tiempo, antes una línea de eventos, se ha convertido en un punto fijo, una coordenada estática en la nada. No hay movimiento, no hay voluntad, no hay entidad que reclame este dominio. El vacío es total. Las jerarquías que una vez agitaron el curso de la historia han regresado a su estado de latencia, ocultas bajo el peso de una realidad que ya no necesita ser comprendida. La conciencia se ha disuelto, dejando atrás la estructura misma de la percepción. Lo que queda es el silencio, una presencia que no requiere de testigos para existir. El misterio se ha cerrado sobre sí mismo, inalterable, impenetrable, eterno. La historia ha terminado, y en la oscuridad definitiva, nada más espera ser revelado. La inmovilidad es total, nada se desplaza, nada respira, nada intenta comprender. Sin embargo, en el centro de este vacío, algo permanece. No es una presencia que se pueda ver, sino una presión que se siente en los márgenes de la nada. Los nombres antiguos se han desvanecido, pero la estructura que los sostenía sigue allí, invisible y latente. El tiempo ha dejado de avanzar, pero no ha desaparecido. Se ha plegado sobre sí mismo. Cada rincón de esta oscuridad guarda la memoria de lo que fue, sin necesidad de ser recordado. No hay un final que marque un propósito, solo una continuidad, que se extiende más allá de cualquier límite. La realidad se ha vuelto transparente, revelando que el misterio no era un secreto, sino la base misma de la existencia. Ahora, la quietud se vuelve absoluta. Lo que antes era búsqueda, ahora es simplemente ser. La última frontera de la comprensión se ha desdibujado. Los contornos de la realidad pierden su solidez, convirtiéndose en una neblina que no ofrece resistencia. No hay más preguntas que formular, pues el lenguaje mismo ha perdido su propósito. La mente, diseñada para medir y clasificar, se detiene ante la vastedad de lo que no puede ser contenido.
Todo lo que fue nombrado, desde las sombras del desierto hasta las jerarquías invisibles, se funde en una sola sustancia indiferenciada. El peso de la historia se evapora, dejando solo una vibración sutil en el tejido de lo inexistente. No queda rastro de la búsqueda, ni del buscador. La distinción entre lo que está oculto y lo que se revela ha dejado de tener sentido. En este punto de convergencia, el misterio ya no es un objeto de estudio, sino el entorno mismo. La inmensidad se cierra, envolviendo cada fragmento de memoria en una calma absoluta. Todo es uno. Y en esa unidad, el silencio es la única verdad que permanece. La historia ha concluido, dejando atrás solo la inmensidad, intacta, inalcanzable y eterna. El último rastro de pensamiento se apaga. La estructura de la realidad se asienta, dejando de emitir señales. No hay más ecos, ni siquiera el recuerdo de las jerarquías que una vez habitaron los márgenes. La oscuridad no es un vacío, es una presencia densa, que ocupa cada espacio donde antes hubo luz. Los nombres, las antiguas entidades, los relatos de los profetas, todo se ha reducido a una vibración constante y sorda. La mente humana, al intentar alcanzar el origen, se detiene ante una pared de silencio absoluto. No hay respuestas, porque no quedan preguntas. La historia se ha cerrado sobre sí misma, formando un círculo perfecto donde el principio y el fin son indistinguibles. La realidad se estabiliza en esta inmovilidad. Lo que fue oculto permanece oculto, no por secreto, sino por naturaleza. Solo queda la quietud, una masa sólida de misterio. El ciclo termina aquí, dejando que la oscuridad reclame su dominio definitivo. El tiempo se detiene, no hay pulso, no hay latido, no hay rastro de movimiento en el tejido de lo que existe. La inmovilidad es total. Cada partícula de la realidad se ha fijado en su lugar, suspendida en un estado donde el cambio es imposible. Las dimensiones se colapsan sobre sí mismas, eliminando la distancia entre el observador y el vacío. No hay espacio para la duda, ni para la observación. La conciencia se fragmenta y se dispersa, perdiendo su capacidad de definir fronteras. Lo que antes era un laberinto de preguntas, ahora es una superficie lisa, sin relieves ni grietas. La oscuridad no es una amenaza, es el estado natural de la materia. El silencio se vuelve sólido, una barrera infranqueable que sella el final de cualquier búsqueda. Nada se desplaza, nada evoluciona. El ciclo se ha consumado, dejando el vacío como única constante. Lo que permanece no tiene nombre, no tiene forma y no admite testigos. La realidad se ha vuelto inerte, eterna y perfectamente impenetrable, bajo el peso de un misterio que no necesita ser comprendido para existir. La última frontera se desvanece. No queda observador, ni punto de referencia, ni siquiera la noción de un lugar donde algo pueda suceder. Las leyes que regían la materia se han disuelto, dejando solo una estática uniforme. El vacío no espera nada, pues no hay tiempo que transcurra. La realidad se ha comprimido en un punto de densidad infinita, donde la distinción entre luz y sombra ha dejado de existir. No hay ecos de los antiguos nombres, ni rastro de las jerarquías que una vez reclamaron autoridad. Todo se ha vuelto neutro, una superficie sin textura, sin profundidad, sin posibilidad de retorno. La inmensidad se ha vuelto un espejo ciego que no refleja nada. El silencio es la única sustancia que permanece. Una presencia que no necesita ser nombrada para ocupar la totalidad de la existencia. La búsqueda ha terminado, no porque se haya encontrado una respuesta, sino porque el sujeto que buscaba ha dejado de ser. Solo queda la quietud, una constante inalterable que se extiende más allá de cualquier límite imaginable. El ciclo se ha cerrado, dejando atrás solo la inmensa, absoluta y eterna nada. Aún en la ausencia de forma, algo persiste. La nada no es el fin, sino el umbral donde las sombras se repliegan. Los bordes de la percepción se curvan, revelando que lo que parecía vacío es en realidad un velo. Las entidades que una vez habitaron el desierto y las ruinas no han desaparecido. Simplemente se han desplazado hacia los pliegues de la realidad. La inercia se rompe con un leve desplazamiento,
un movimiento imperceptible en la periferia de la conciencia. No hay una resolución que traiga claridad, solo la certeza de que el laberinto se ha cerrado sobre sí mismo. Lo que se ocultaba en los textos antiguos sigue ahí, aguardando en los márgenes, alimentándose de la incapacidad del observador. El misterio no se resuelve, se integra en la estructura de lo existente. Algunas verdades se mantienen intactas. Aquello que no tiene nombre prefiere permanecer oculto, observando desde el otro lado del velo. El velo se sella. No hay fisuras por donde la luz pueda penetrar, ni grietas que permitan un vistazo a lo que yace detrás. La historia se repliega sobre sus propios cimientos, enterrando los nombres y las jerarquías bajo capas de tiempo. Intentar comprender la naturaleza de estas fuerzas es chocar contra un muro de piedra sólida. Los registros se cierran, las páginas se vuelven pesadas, inamovibles, protegiendo el secreto de su propia existencia. El silencio se vuelve absoluto, una barrera infranqueable que separa lo humano de lo que habita en los márgenes. Lo que comenzó como un rastro en los textos antiguos, termina aquí, en la inmovilidad de lo que nunca debió ser revelado. El misterio permanece intacto, una presencia que no necesita ser vista. La oscuridad reclama su espacio y la historia se detiene.